estamos con la explicación. Bien, nosotros estamos en un proceso en el cual estamos aprendiendo estrategias, ¿cierto? Y procedimientos para responder de la mejor manera la prueba que se ha llamado prueba de transición o prueba obligatoria de comprensión de lectura, ¿cierto? En este proceso ya hemos visto en primera instancia los procesos de síntesis y análisis, hemos visto los distractores, vimos los 11 pasos para una buena lectura y lo más importante, hemos ido de a poco respondiendo ciertos ensayos o ciertas partes de ensayos, ¿cierto? Para lograr completar de aquí a final de año la mayor cantidad posible, ¿ya? Esto que estamos haciendo ahora, recuerden que el primer texto lo respondí yo como ejemplo, el segundo texto lo respondieron ustedes y hoy día veríamos el tercer y cuarto texto para que ustedes lo respondan aplicando lo que les voy a explicar ahora, ¿ya? Ese es nuestro proceso. Ahora bien, esta clase no tiene solamente una finalidad, digamos, explicativa, sino que principalmente tiene una finalidad motivadora, ¿ya? Lo más importante aquí es la motivación y darse cuenta de que esta prueba no es nada muy distinto a muchas de las pruebas que usted ha dado conmigo en lenguaje, ¿ya? Esta prueba debería ser un punto cúlmine de un proceso ya hecho muy de a poquitito en cuanto a sus habilidades y en cuanto a detectar qué es lo que más les cuesta, qué es lo que les resulta más fácil, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de números si la parte de lectura? ¿Quién se podría aventurar a darme una pista? ¿Por qué hablamos de números aquí? ¿Por qué se llamará la clase así? ¿Los números de la prueba de transición? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser? ¿Los números del tipo de pregunta o no? Ya, bien, ahí, bien, cerca, Daniel, bastante cerca. Les voy a dar algunas estadísticas generales de esta prueba, ¿ya? Y los tipos de texto, les voy a explicar, por ejemplo, el tiempo que hay, la cantidad de preguntas y ese tipo de cosas. Pero después les voy a dar otras estadísticas aún más específicas que tienen que ver, por ejemplo, y esto se lo vengo adelantando hace rato, ¿cuántas de las respuestas que tiene esta pregunta son paráfrasis? ¿Ya? ¿Cuántas respuestas de esta prueba son paráfrasis? Es un dato no menor para nosotros que hemos estado estudiando muchísimo lo que es una paráfrasis, ¿ya? Y ahí vamos a ir ganando confianza y vamos a decir, oh, yo soy muy hábil para encontrar la paráfrasis, la he practicado harto. Aquí veo que esta pregunta, aquí se dice lo mismo con otras palabras. Esta es la respuesta correcta, ¿ya? A ese punto de la motivación que yo les decía. Y lo otro dato estadístico que voy a, no sé si alcanzan esta misma clase, creo que está planificado después. ¿Cuántos distractores son de sobreinferencia, por ejemplo? Tanto. Ya, los vamos a analizar. ¿Por qué sobreinferencia? Por esto y por aquello. Esos elementos, más que ser una materia para ustedes, son elementos de confianza. Elementos que usted dice, yo esto lo entiendo. Tal vez no se lo sabe de memoria. Ojo, ni yo me lo sé de memoria. Pero lo entiende y es capaz de aplicarlo. Ese es el concepto clave de esta clase, la motivación. Entonces, voy a borrar la pizarra. Ahí la borré. Y lo primero que hay hasta ahora, ¿cierto? Son los minutos que hay que para responder, 1 hora y media. 150 minutos. Habíamos hablado que antes eran casi 2 minutos por pregunta para responder. Claramente ese tiempo me exige tener una estrategia. Si yo comienzo de la 1 a la 65, ¿cierto? No voy a alcanzar a terminar tranquilamente. Tengo que ordenarme, tengo que ver cómo es la mejor manera de responder. Y es ahí donde nosotros habíamos armado la estrategia. Revisar las preguntas y ver cuáles son de párrafo. Esa es la primera parte de nuestra estrategia. No hemos ido mucho más allá. Ojo, hemos estado ahí nomás. Después, el último ensayo que se publicó, en total tiene 8 textos, ¿ya? Hay algunos que son narrativos, como dice acá. 3 textos son narrativos, lo que para nosotros es una gran ventaja, porque nosotros la narración la hemos estudiado muchísimo, muchísimo, ¿ya? Después teníamos 2 textos que son del tipo expositivo, ¿ya? ¿Qué significa que sea expositivo? ¿Alguien me podría como recordar eso? Se me olvidó a mí. ¿Qué es? ¿Qué es? Se lo digo más fácil. ¿Qué intenta hacer un texto expositivo? Es solo entregar información sin dar como una opinión clara. Perfecto, Daniel, perfecto. Y cuando yo sé que un texto es expositivo, ya estoy preparado para responder cierto tipo de preguntas, ¿ya?
voy a estar atento como a la relación que hay entre el párrafo 1 y el tanto, voy a estar buscando qué es lo que me quiere explicar, ¿cierto? Y lo mismo pasa, ¿ya? Con la infografía. Hay una infografía, ¿cierto? Si yo lo miro, este texto, yo ya sé que es un texto no lineal. Yo creo que a Sofía Campos ya la próxima semana probablemente respondamos la infografía y yo estoy seguro que la infografía de este ensayo a usted le va a gustar mucho. Se la dejo ahí. Tiene que ver con la cueca. ¿Ya? La infografía. Yo sé que una infografía busca informarme algo. Está dentro de la misma línea de los textos expositivos, ¿ya? No puedo leer los comentarios porque yo aquí tengo toda mi pantalla, no los veo a ustedes. Y una obra dramática, ¿ya? La cual ya hicimos. ¿Se acuerda que la obra dramática ya la hicimos? Era este fragmento como de una película que ya respondimos anteriormente. Un texto argumentativo, que es el que va a aparecer hoy día. ¿Ya? Si yo les soplo que este texto es argumentativo, ¿qué significa que sea argumentativo? ¿Qué implica este texto? Que tiene una tesis a Perfecto, defender. perfecto. Hay una opinión, una tesis, como muy bien dijo Daniel, que es el corazón de este texto. Un texto argumentativo busca convencerme sobre algo, a diferencia del texto expositivo que me busca explicar algo, ¿ya? Entonces, cuando yo sé que este texto es argumentativo, yo digo, oh, aquí hay una tesis de por medio, la tengo que encontrar. Esta es la opinión, ¿ya? Y después yo soy capaz de leer en red, ¿se acuerdan de los 11 pasos? Esta es la tesis y yo voy a establecer cuáles son los argumentos que me da. Algunos de esos van a ser bases, otros van a ser garantías, otros van a ser respaldo. Y yo cuando tengo estas estructuras mentales de tipos de texto, yo soy capaz de leer en red, o mejor dicho, de poder leer mejor en red. Bueno, acá están los tipos de autores, ¿cierto? Hay uno portugués, que es Saramago, que les va a aparecer ahora. ¿Qué pasó aquí? Se me cortó. Esperen un poquito, que se me cortó el... Ahí sí, po. Ahí sí que sí. Tenía la pura escoba. Mire, se me agrandó incluso. Ya no importa. Y ahí sí. Bueno, me sirve para repasar. 150 minutos, los 8 textos que habíamos dicho. ¿Es mucha pega leer 8 textos según ustedes? ¿Será mucho? Depende de la longitud Perfecto, del texto. perfecto. Y así se las tiro, así como solamente para ver de qué están hechos. ¿Qué es más difícil? ¿Un texto largo con varias preguntas o textos breves con pocas preguntas? Es que depende de la información que entregue, porque si es Le- un texto corto y tiene informaciones implícitas, va a ser más difícil responder preguntas. Ya, perfecto, perfecto. Pero, por ejemplo, ¿y hay algún tipo de texto que le sea más complejo que otro? Por ejemplo, ¿qué prefiere, un texto cortito narrativo o un texto cortito argumentativo? A mí hay algunos que he hecho algunos ensayos y, por ejemplo, me encuentro así como crítica cultural. ¿Ya? ¿Eso le gusta o Por esos son los ejemplo, hay difíciles? preguntas que... Ah, no, eso es que, por ejemplo, hay como... Ya leo el texto así y puedo cachar que es como expositivo, pero hay preguntas de materia que te dicen así como, ya, este texto en específico hace referencia a una crítica cultural, una reseña, y a eso me Ah, ya. solicitan. Preguntas de materia, pero Daniel, no van a salir preguntas de materia ya. De hecho, revisé este ensayo, no hay materia, no hay Oh, nada. En el último ensayo no hay nada de materia. Así que la materia, acá cuando nos sirve, cuando la utilizamos como una herramienta para entender mejor. ¿Ya? De hecho, creo que no. A lo más de materia que pudiera parecer es como la idea de narrador. Pero narrador no como tipo de narrador, sino que como concepto. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir repasando eso, vamos a ir viendo también a dónde apunta. Y los 4 autores chilenos, que ahí vamos a distribuirlos en qué tipo de texto va. Ahora bien, en el nombre de la prueba de transición seguimos ya. ¿Qué herramientas tenemos para este gran desafío? ¿Ya? Le había mencionado yo. Tenemos los 11 pasos, tenemos la estrategia, tenemos, y este es el que más tenemos que trabajar, chiquillos, los tipos de distractores y la herramienta básica, la estrategia básica que tenemos acá, la base de todo esto son la síntesis y el análisis, como les voy a explicar a continuación.
¿Qué es lo que vamos a procurar hacer nosotros? Denme un minutito a ver si es que esto lo puedo agrandar, porque no, yo lo había visto más grande en mi computador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar ahora? Primero, a consolidar habilidades de comprensión de lectura, pensando en aplicar en este tipo de textos, ¿ya? Ojo, no estamos hablando de que esta es como una prueba o no es un texto que vamos a disfrutar y vamos a leer por el gusto de leer. Esto es una prueba, ¿ya? Y es, diría yo, pucha, de los elementos más desagradables que hay en la lectura, pero lo importante es que usted tenga la confianza de que lo puede hacer bien. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de comprensión de lectura que vamos a fortalecer acá? Primero, síntesis. Después, ¿cuál sería? ¿Qué va juntito con la síntesis? Síntesis. Análisis. Perfecto. Después viene el análisis. Y cuando yo estoy haciendo la síntesis y el análisis, ¿qué estrategia voy a ocupar? ¿O qué concepto voy a aplicar? Cuando lo digo con mis propias palabras, estas dos cosas. ¿Qué sería? Porque yo cuando hago síntesis y análisis no copio el texto tal cual. Lo reconstruyo, lo digo con mis propias palabras. ¿Qué se hace Con cuando hago eso? paráfrasis. Perfecto. Y esta paráfrasis va a ser súper importante, por eso que la agrandé ahí un poquitito, porque vamos a darnos cuenta que muchas de las respuestas correctas son paráfrasis. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué estrategias vamos a utilizar? Las de la autora Regina Barreto, de ese libro rojo que se metió en el colegio. ¿Ah? Así que lamentablemente tengo aquí como la mitad del material que había alcanzado a trabajar, pero me las voy a ingeniar para conseguirlo igual, ¿ya? Primero, idea principal, habíamos dicho que es la síntesis, ¿cierto? Intención o propósito comunicativo, aquí está con lo que me aportaba Daniel, respecto a que si un texto es expositivo o es argumentativo, ¿ya? Lo que dijo también Javiera, cuando un texto es narrativo, ¿ya? Tienen distintos propósitos. Un texto narrativo, su propósito no es convencerme sobre algo, sino que es crear un mundo. Y ese mundo tiene unos componentes, personajes, acciones, tiempo, espacio, narrador, estilo, ¿ya? Después, el tono. De hecho, hoy día le van a aparecer algunas preguntas que tienen que ver con el tono, o que tienen que ver también con lo que viene ahora, que es la tesis, ¿ya? Que es la opinión central de un texto. ¿Qué otra cosa? Leer en red, ya se lo explicaba yo, poder establecer relaciones entre la primera parte del texto y la última, por ejemplo. Poder establecer relaciones entre un párrafo y otro, entre una idea y otra idea, ¿ya? Después vienen las inferencias. Recuerde, hay muchos distractores que son sobreinferencia. ¿Qué es una inferencia para ustedes? Una información que no está de forma explícita en un texto. Brillante. No tengo nada que aportarle. Te has dicho tan bien que no tengo nada que decir. Una inferencia es una información que yo tengo que sacar de ahí a partir de información que no se dice directamente o explícitamente, como muy bien dijo su compañerita, ¿ya? Es una conclusión que yo tengo que sacar, ¿ya? Organizar ideas, esto tiene que ver con leer en red también. A medida que yo voy leyendo, yo tengo que ser capaz de ir organizando las ideas. Lo vamos a ver después. Esto es materia, Daniel, tiene que ver con lo que usted decía. A veces hay preguntas que apuntan a la materia por la materia, pero yo les voy a enseñar los tipos de párrafos porque ayudan a organizar mejor la idea. Problema, solución, causa, consecuencia, numeración descriptiva, secuencia cronológica, etcétera, ¿ya? Son formas que se utilizan para ordenar las ideas. Y cuando yo los tengo en mi mente, no es para responder ciertas preguntas de materia, sino que son para yo ir aplicándolo a medida que voy leyendo. Título. Una pregunta que me consulta a mí sobre el título es una pregunta de síntesis global, ¿ya? Es decir, ver la totalidad del texto. Por eso que nuestra estrategia es, si no está el título arriba, ¿cierto? Pues hay algunos textos que parten mostrándome el título, yo lo busco abajo cuando termina. Y no leo el texto sin saber el título, lo voy a leer primero. Después, interpretar expresiones. ¿Qué quiso decir cuando le dijo pobre diablo? ¿Se acuerda del texto que explicamos la otra vez? El del payaso. ¿Qué quiso decir con la palabra, con la expresión pobre diablo? Podríamos meter acá también el vocabulario, pero no necesariamente, sino que tiene que ver con la función de una palabra. Función de una palabra en un contexto determinado. Por eso que el vocabulario contextual es más complejo en términos que no requiere solamente que yo me sepa las palabras,
que en sí es súper difícil. Supongo que hay un montón de palabras que a uno se le escapan igual, sino que tengo que saber qué función tiene la palabra en ese contexto. ¿Qué quiere decir la palabra en ese contexto? ¿Ya? ¿Cómo vamos a mejorar esto? A través del ejercicio permanente, como dice acá. Este ejercicio permanente significa que cada cierto tiempo vamos a ir respondiendo algunas preguntas y las vamos a ir después, digamos, analizando. Pero nos vamos a mantener permanentemente respondiendo a este tipo de preguntas. Tal vez a poquitito. Yo hoy día voy a dejar un puro texto, pero mejor dejé los dos porque es importante contrastarlo. Ahí cuando vean la publicación se van a dar cuenta por qué. Y lo otro, y está súper grande acá, los tipos de distractores son una herramienta clave cuando yo llego a ese momento en el cual estoy entre la A y la B. Yo a veces digo, pucha, el texto puede ser la A, puede ser la B. Entonces yo me concentro en el distractor y yo digo, ah, no, era esta por tal motivo. O esta no es por tal motivo. ¿Ya? Eso sería. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta sobre lo que les acabo de explicar? Hola Matilda, bienvenida. Llegó justo después de la explicación, pero la clase quedó grabada, así que no se complique. A la Matilda, ¿no? Porque le puse a aceptar y no la veo ahora. ¿Qué pasó? Chiquillos, ¿hay dudas sobre esto? No, profe, o por lo menos yo no las tengo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Algo que requiera como mayor explicación, que me devuelva o algo así? Ya, estamos. Chiquillos, la clase me demoré menos en explicar lo que había pensado. La clase está pensada de la siguiente manera. Termine, ahí llegó la Matilda. Termine el ejercicio que tenga pendiente de los limpiadores digitales, ¿ya? Y después, mire, qué lindo, me llegó justo la notificación de que ya se publicó, el material hoy día ya está publicado, ¿ya? Después de esta clase, usted va a ir y va a leer el primer texto y va a decir, este era un texto argumentativo, voy a poner atención en la tesis, voy a poner atención, es como se van organizando las ideas. Y cuando vaya respondiendo, y si llega alguna parte donde diga, pucha, me tinca que esta no es, ¿qué tipo de distractor será? Les puse de nuevo el resumen al ladito de los tipos de distractores para que los vaya respondiendo. Nuevamente, tienen que leer el texto y me envían el Excel solamente, nada más que eso, para yo poder darle sus resultaditos. ¿Sí? ¿Pueden ver la publicación ustedes o me llega a mí y a ustedes no les ha llegado? Sí, llegó, profe. Ya. Maravilloso, oso maravilloso. Voy a cortar la grabación. Antes de cortarla, ¿seguro que no hay nada más que explicar? ¿Seguritos, seguritos? ¿Alguna dudita? ¿No? Parece que no. Ya.